salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva ocasión que tenemos para juntos acercarnos a la palabra de Dios y como familia descubrir esos tesoros grandes y ocultos que Él tiene para nosotros. Espero que estés bien y como te dije, con toda tu familia estés ahí listo para escuchar este mensaje que Dios tiene para ti hoy. Y realmente espero que sea un mensaje de esperanza, un mensaje de que vamos a salir de la situación en la que estamos, vamos a salir de esta tremenda prueba que quizás estamos pasando, unos más, otros menos, pero Dios está en control de todas las cosas. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a ponernos delante de la presencia del Señor, vamos a enfocar nuestra vida a Él ahora mismo. Todo lo demás se puede quedar a un lado, pero ahora vamos a fijarnos en Él, a pensar en Él, a poner nuestros ojos espirituales en Él y en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque realmente no hay otro como tú, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con la esperanza, con la ilusión, con los sueños, Señor, que en ti podemos alcanzar haciendo tu voluntad. Padre, nos unimos y unimos nuestros corazones a ti, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos enseñe algo que realmente traiga esperanza a nuestra vida, que cambie nuestra forma de ver lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, Señor. Padre, bendice cada familia, Señor, que lo ve en directo o luego en diferido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos viviendo en una sociedad en la que la información está a la orden del día. Si algo está sucediendo ahora mismo en cualquier rincón del mundo y es una noticia, inmediatamente sabemos de esa noticia. Las noticias ya no corren, las noticias vuelan. Antiguamente hubo épocas donde había que enviar un mensajero y el mensajero iba a pie o a caballo y eso podía tardar días en llegar el mensaje. Eso no pasa hoy en día. Hoy tenemos tantos mensajes y tanta información que ante todo eso, evidentemente alguna noticia nos gustará y nos alegrará, pero la mayoría nos condicionan a la hora de vivir. La mayoría crean en nosotros temor, incertidumbre, duda. No sabemos qué va a pasar porque todo esto que está pasando a nuestro alrededor se escapa de nuestras manos. Podemos hacer hasta cierto punto, pero el resto no depende de nosotros. Y yo quiero en esta mañana ayudarte a mantener la esperanza. La esperanza, hablábamos hace un par de domingos aquí en la iglesia, de que es como el respirar para el creyente. Entonces, quiero animarte en esta mañana que sea lo que sea que estés pasando, pongas tu esperanza en el único que no cambia, por muy cambiantes que sean las situaciones que están a nuestro alrededor. Quiero que vengas conmigo al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 15. Génesis capítulo 15, y ahí desde el versículo 1 hasta el 21 que termina el capítulo, Dios le promete a Abraham todavía, su siervo, que va a tener un hijo, que va a tener descendencia. Yo quiero que leamos al menos los 5 primeros capítulos. Génesis capítulo 15, versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no te me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Lo que pasa en este momento en la vida de Abraham es que Dios le promete que va a tener un hijo. Él piensa que está envejeciendo y le va a tener que heredar uno de sus esclavos, uno de los siervos que había en su casa, porque él no tenía hijos propios. Y se lo dice a Dios. Y Dios le dice, no te va a heredar el hijo de tu siervo, te va a heredar tu propio hijo. Te voy a dar un hijo. Y comienza a caminar de nuevo la vida de Abraham y pasan años hasta que él va a ver el cumplimiento de esa promesa. En ese proceso, pensando que ya a lo mejor Dios se olvidó o Dios está tan despistado, que hay gente que piensa que Dios está tan ocupado que no puede prestar atención a todo. No es así, por eso es Dios. Nosotros sí podemos caer en eso, pero Dios no. Entonces pasaba el tiempo y Sara pensó, bueno, para por lo menos tener un hijo lo más cercano posible a mí, le voy a dar a mi sierva Agar y que Abraham tenga un hijo con ella. Y era costumbre en el pueblo hebreo, si lo tenía en sus rodillas, el hijo era de Sara, no de Agar. Bueno, eso es lo que hacen y nace Ismael, el hijo mayor de Abraham. Pero no era el hijo de la promesa. Dios había dicho a Abraham, vas a tener un hijo. Y ellos, al no querer esperar, o al ver que el tiempo se va pasando y tenemos que hacer algo, que a veces da la impresión de que tenemos que hacer algo para ayudar a Dios. Y no es así. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Y bueno, nace Ismael. Ven conmigo al capítulo 17. Está pasando el tiempo y Dios vuelve a hablar con Abraham. Dice que tenía ya 99 años y estaba esperando ser padre. Pero lo que es muy interesante en este capítulo, que me llama la atención, es que una y otra vez Dios le dice, yo he hecho pacto contigo. Yo he hecho pacto contigo. Lo repite, mira, el versículo 2 dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. En el versículo 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y de hecho ahí le cambia el nombre. Dice el versículo 5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. O sea, a partir de ahí, Abraham pasa a llamarse padre de multitudes de gente, padre de muchedumbre de gente, y no tenía todavía un hijo. Pero esa es la promesa de Dios, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y otra vez el versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En el versículo 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón. Y ahí nos enseña la Escritura que Abraham no solamente se circuncidó a sí mismo, sino a su hijo Ismael y a todos los que estaban en su casa. Todos los varones fueron circuncidados. Y esa era la señal que Dios había establecido para este pacto. En el versículo 19 dice, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, Dios una y otra vez le dice a Abraham, vamos a ver, yo te he prometido un hijo, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque soy yo el que te estoy prometiendo, soy yo el que estoy haciendo el compromiso, soy yo el que estoy haciendo el pacto y estoy haciendo un pacto contigo. Y cuando Dios promete algo, Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su palabra. Por eso en esta mañana quiero que te levantes y confíes nuevamente en esa promesa que Dios te ha dado. En ese versículo que una y otra vez te recuerda que Dios ha hecho un pacto contigo. Porque Dios cumple sus pactos. Ahora, si seguimos en el capítulo 18...
De repente aparecen 3 varones delante de la tienda de Abraham y lo que se piensa es que era Dios en forma humana para venir a hablar con Abraham y comer con él. Dice la Biblia que él prepara alimento, le dice a Sara que amase pan, manda matar un ternero, prepararlo para agasajar a sus huéspedes y se sienta debajo de un árbol con ellos a comer. Han pasado 25 años, 24, todavía queda el último, 24 años desde que Dios le prometió que iba a tener un hijo. Y del 9 al 15 vemos la realidad de la vida de Sara. Esto es lo que realmente está pasando. Y muchas veces nos dicen, es que los creyentes, ustedes quieren negar la realidad. No, yo no niego la realidad. La realidad es la que es, pero yo no vivo condicionada por la realidad. Porque mi realidad mayor es la fe y la esperanza que yo tengo en Dios. Yo sé que Dios cumple sus promesas. Dice, fíjate lo que dice el versículo del 9 al 15, y este era el problema. El problema a lo mejor hoy es tu matrimonio, el problema a lo mejor es tus hijos, que no sabes cómo ayudarlos o cómo hacer que sigan adelante. Quizás es tu economía, te has quedado sin trabajo, estás pendiente que si el ERTE, que si el paro, que si esto, que si lo otro, que no te contratan, que la edad que tienes, que la pandemia, que la enfermedad, que la salud, que la muerte, tantos problemas. Llámalo, este era el de Abraham. Y yo creo que todos nos podemos identificar, porque todos tenemos en nuestras vidas situaciones que se escapan de nuestras manos. Dice en el capítulo 18, versículo 9, dice, y le dijeron estos 3 hombres, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hasta ahí. De hecho, Sara se rió. En el versículo 12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Y nuevamente le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Cuál era el problema? Que ya ellos físicamente, humanamente, en la forma natural, ya no había posibilidad. Cuando una mujer está en tiempo de menstruación, de costumbre, como dice la palabra, es posible el embarazo, pero cuando ya no hay, pues no es posible el embarazo. Entonces, llegaron hasta un punto en sus vidas donde si querían ver el cumplimiento de la promesa y del pacto que Dios había hecho tantos años antes, vas a tener un hijo, vas a ser padre de muchedumbre, vas a tener descendencia como las estrellas del cielo, y en otra ocasión le dice como la arena que está al lado del mar, si la puedes contar. Tenían que no mirar su condición humana, sino comenzar a creer en lo que Dios había dicho. Y yo quiero que te vengas conmigo al libro de Romanos, porque muchos años después, muchísimos más, Pablo es el que nos habla de Abraham y de cómo en ese momento de realmente necesidad o de impotencia, un momento de incertidumbre, de quizás querer brotar la desesperanza, porque ya se pasó el tiempo, Señor, ya somos muy mayores, tengo casi 100 años, Sara ni siquiera tiene la costumbre, o sea, ya lo natural no va a funcionar. Y en uno de esos pasajes, en Génesis, no lo hemos leído, pero dice Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? Y ahí es donde tiene que comenzar nuestra esperanza, que va unida a la fe, nuestra fe. ¿Creemos realmente que Dios tiene el control? ¿Creemos realmente que Dios va a hacer lo que tiene que hacer? ¿Creemos que Dios va a cumplir esas promesas? Bueno, es tiempo de mantener la esperanza y la fe. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo va a hablar de el ejemplo de Abraham.
Y el ejemplo de Abraham en cuanto a la fe, no era por la ley, fue antes de la ley que Abraham recibió su justificación, así que por lo tanto fue por fe. Pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo logró Abraham mantener la esperanza viva durante 25 años? ¿Qué hizo? Porque es difícil esperar 25 años, pero él lo hizo y Sara también. Dice en el versículo 18, vamos a leer desde el 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, eso lo hemos leído en Génesis, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, ese es la base o el fundamento en la vida de Abraham. Él creyó en Dios. Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Entonces mantengo mi esperanza. Mantengo mi esperanza porque yo no estoy apoyándome en un político, no estoy apoyándome en un banco, no estoy apoyándome en un ser humano que puede cambiar, que puede arrepentirse, que puede irse, que puede desaparecer y se acabó el pacto. No, no. Yo estoy creyendo en aquel que da vida a los muertos. Estoy creyendo en aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y de hecho Abraham por muchos años se llamó, o todo el mundo le llamaba Abraham, padre de muchedumbre de gente. Sin embargo, aún no tenía el hijo. Hablando fe, hablando esperanza. Dice en el versículo 18, ahora hablando de Abraham, él creyó, pero dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Quién le había dicho? Dios. ¿Quién le había dicho? Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Bueno, pues entonces es tiempo de creer. Es tiempo de esperanza. Es tiempo de esperanza contra esperanza. O sea, él creyó que no había nada imposible para Dios. La esperanza provenía de esa fe que él tenía en Dios. Dios había hecho muchas cosas en la vida de Abraham y Abraham sabía que cuando Dios decía eso iba a ser así. Y dice contra esperanza, o sea, fue el resultado de considerar que humanamente eran incapaces de que se cumpliera la promesa. Quedó claro absolutamente con el nacimiento de Isaac que no fue porque Abraham y Sara se querían mucho, mira, tuvieron un hijo. No, no. Ellos hicieron su parte, pero el milagro vino de parte de Dios. La promesa, la esperanza, la contraesperanza es considerar qué tengo, qué me falta, que no llego, no puedo. Bueno, pero Dios lo ha dicho y voy por encima de mi propia naturaleza, voy por encima de lo que es natural para confiar en lo que Dios va a hacer. Dice que creyó cuando no había esperanza para creer, porque es que hay milagros que no, quizás no son así, pero ese tenía que ver con lo físico, y lo físico les decía que sus cuerpos se estaban apagando, que ya no era posible, y tuvo que mantener su fe y su esperanza. Había una promesa de parte de Dios, y eso era no solamente que la garantía de ser seguro, sino de que eso iba a ser así, porque Dios lo había dicho. La fe viene a ser lo contrario de la confianza que tenemos en la capacidad, en los recursos humanos. Cuando nosotros tenemos los recursos, tenemos fe, porque podemos apoyarnos en nuestros recursos. Cuando tenemos capacidades, tenemos fe, porque podemos apoyarnos en esas capacidades. Pero cuando nos quitan las capacidades y nos quitan los recursos y la salud y tantas otras cosas en las que nos apoyamos, ¿qué nos queda? Si no nos queda nada de forma natural, nos queda únicamente confiar en Dios. Confiar en Dios. Dice que Abraham creyó cuando miraba las estrellas y escuchó a Dios decirle, así será tu descendencia. Yo me imagino a Abraham cada día mirando a las estrellas, Señor, así será mi descendencia, Señor, así será mi descendencia, y confiando en esa palabra. Dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. O sea,
viendo lo humano, viendo lo natural, uno se desanima. Yo tengo 100 años, mi esposa ni siquiera tiene la menstruación, o sea, no hay posibilidad humana de que ocurra un milagro. No humana, pero sí divina. Dios tenía planes para ello. Dice que no se debilitó, o sea, él no se puso a mirar lo que le faltaba, lo que no tenía, lo que no podía, su incapacidad, su frustración, su incertidumbre. No miró nada de eso. Otra vez, Dios lo dijo, Dios lo hará. Por eso nos dice que en el versículo 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La incredulidad es parte de nuestra naturaleza caída y nos lleva a situaciones de lucha, de titubeo, de incertidumbre, de vacilación. Pero él dice la palabra que aunque claramente dice que no dudó de la promesa de Dios, lo tenía muy claro, fortaleció su fe. Dice en el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente se fortaleció en fe, sino que tuvo fe y aceptó, o mejor dicho, no aceptó que la incredulidad le llevara a dudar. Se fortaleció en su fe. Yo me lo imagino diciendo: Señor, tú lo has dicho, yo lo creo. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi respuesta. Yo creo en ti, yo creo en tu poder. Y sacó fuerza de su fe. Su fe fue la fuente de poder. Y cuando tenemos fe podemos decir que tenemos esperanza. Porque estamos esperando aquellas cosas que solamente Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Fe. Y se mantuvo como dando gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en situaciones complicadas y ya no tenemos ganas de darle gloria a Dios? Pero en este caso y siempre la gloria tiene que ser de Dios. Por eso no dependía de lo humano. No era, porque si ellos hubieran podido tener un hijo de forma natural, como cualquier pareja, el milagro y la gloria no hubiera sido de Dios, y aún así hubiera sido de Dios. Pero en este caso quedó claro que no eran ellos, era Dios obrando en sus vidas. Por eso dice que le alabó, le adoró, engrandeció a Dios y quitó su confianza de su capacidad humana para darle la gloria al único que es digno de que se le atribuya. Dice que estaba plenamente convencido. La fe produce una convicción interior. No solo excluye la duda, sino que avanza una convicción más firme. Es una fe que soporta. Por eso quiero animarte en esta mañana. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es esa situación límite que te está haciendo dudar, que te está haciendo perder fuerzas y quizás hasta la esperanza? Hoy te digo, vuelve a poner tu fe en Dios. Vuelve a poner tu fe y tu esperanza en las promesas de Dios, en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha prometido. Porque si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. No sabemos el tiempo, pero mi esperanza se mantiene intacta porque sé que Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Dios había hecho pactos con él y eso hizo que Abraham tuviera su esperanza puesta en ese pacto. Dios lo ha dicho, Dios lo hará. A pesar de que todo lo que está a su alrededor, a pesar de que las noticias, a pesar de que el banco, a pesar de que los políticos, a pesar de los pesares que podamos escuchar aquí, mi confianza está en aquel que no cambia. Mi esperanza contra esperanza. Quito a un lado todo porque no depende de mí. Hay cosas que no dependen de mí. Yo puedo, por ejemplo, en cuestión de este virus que está aquí entre nosotros, podemos lavarnos las manos, podemos tener nuestras mascarillas, podemos reunirnos con gente, solamente los que conviven y poco más. Y eso es lo que yo puedo hacer, pero lo otro no está en mis manos. Estoy en las manos de Dios. Y por eso te animo en esta mañana a que levantes tu mirada al cielo y pongas tu esperanza en Dios. Dios no falla.
No importa lo que esté pasando, no importa la tormenta, no importa la situación, sigue adelante. Esperanza contra esperanza. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Él puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar al Señor todas esas situaciones que a veces lo que queremos es hacer es tirar la toalla. No. Sigue adelante, mantén tu esperanza, aviva tu fe, vuelve a leer esas promesas, vete a la presencia de Dios, congrégate, ora, busca de Dios, porque Dios en su tiempo responderá a esa petición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada hogar, cada familia aquí que está escuchando, tanto sea en directo o en diferido. Padre, oramos, Señor, para que sea cual sea la situación humana y natural que les sobrepasa, que no pueden con ella, Señor. Pido, Señor, que podamos ser capaces de ponerla a un lado para depositar en ti toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza y toda nuestra fe, Señor. Tú eres el Dios que promete, tú eres el Dios que hace pacto y que cumple ese pacto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia que Sara dio a luz a Isaac. Y en Isaac Dios continuó ese pacto perpetuo que había hecho con su padre Abraham. Así que sigue adelante, hay esperanza. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros y nos vemos con la ayuda de Dios el próximo domingo. Dios te bendiga.